Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 25 de octubre, año del Señor 2024. Un saludo muy fuerte a los oyentes de España, del continente latinoamericano y sobre todo a los oyentes de Venezuela y alrededor. Hoy os hablaré sobre el 9º Congreso de las Radios Marías del Mundo, congreso dirigido y querido por Padre Livio Fanzaga. El título de este congreso, organizado por Padre Livio, fue Radio María al servicio de la Reina de la Paz. Objetivo, traducido fuerte y claro por mí, que las Radios María del mundo espabilen y hagan conocer finalmente los mensajes de la Reina de la Paz, sobre todo en España, digo yo. Bien, para quien no lo supiera, Padre Livio Fanzaga fue uno de los primeros sacerdotes italianos que creyó en las apariciones de la Reina de la Paz en Medjugorje desde su comienzo, y que vivió de cerca los acontecimientos juntos con los 6 videntes de Medjugorje. Padre Livio sintió realmente dentro de su corazón que la Virgen María estaba bajando del cielo en nuestra época para dar mensajes a los videntes y a toda la humanidad. Y además, Padre Livio fue y es un muy buen teólogo y analista. Analizó los mensajes de la Virgen María de aquel entonces y se dio cuenta que entre las líneas de cada uno de ellos había mucho más de lo que parecía a primera vista, hasta el punto de creer Padre Livio con todo su corazón en las apariciones en Medjugorje. En los años 80, justo después de las primeras apariciones de la Reina de la Paz en Medjugorje, Padre Livio, que ya estaba convencido que la Virgen María realmente estaba bajando del cielo para instruir a los videntes y después a todo el mundo, fue enviado por su obispo a una parroquia de un pequeño pueblo italiano de la región Piemonte. El nombre del pueblo es Erba. Traducido en español literalmente sería hierba o más bien césped. Allí Padre Livio conoció el antiguo párroco del pueblo. Este párroco había preparado en el sótano del templo de su parroquia una muy pequeña emisora de radio para dar un poco de conforto a los mayores que ya no podían salir para ir a la misa, sobre todo durante las frías mañanas invernales, porque allí hace mucho frío en invierno. Así que a Padre Livio le surgió la genial idea de usar esta pequeña emisora de radio para hacer conocer los mensajes de la Virgen María, Reina de la Paz en Medjugorje, a todo el pueblo de Erba, o sea, del pueblo pequeño donde estaba Padre Livio, y la llamó Radio María. Los oyentes se multiplicaron. Padre Livio empezó a organizar las primeras peregrinaciones en Medjugorje, empezó a escribir libros, catequesis sobre los mensajes y sus análisis. La voz se esparció en toda la comarca, así que Padre Livio potenció la emisora de radio, formó colaboradores y hoy en día Radio María tiene 238 estaciones radios, si no me equivoco, que cubren todo el mundo. La última hasta el momento que ha pedido Radio María es Tanzania. O sea, desde un sótano, Radio María ha llegado literalmente en todo el mundo. Y Radio María, ahora se puede decirlo claro y fuerte, es el fruto más visible de la Reina de la Paz en Medjugorje. Padre Livio fue la mano que la Virgen María usó para que Medjugorje se convirtiera en la esperanza del mundo.
En España todo esto o no se sabe, al menos en la zona de Valencia en que vivo, o los obispos fingen de no saberlo, pero repito, Radio María es uno de los primeros frutos bien visibles de la Reina de la Paz en Medjugorje. Por lo tanto, las apariciones de Medjugorje es la conexión con Radio María. Hoy Padre Livio es el coordinador de todas las Radio Marías del mundo y es, junto con la Virgen María, el fundador de Radio María. El pasado 14 de octubre de 2024, Padre Livio organizó el 9º convenio de las Radios Marías del mundo y habló largo y tendido. El tema del congreso, nosotros en italiano lo llamamos convenio, pero en español mucho mejor congreso, fue Radio María al servicio de la Reina de la Paz. Y el objetivo de Padre Livio es que por fin y finalmente las Radios Marías del mundo hagan conocer alto y claro los mensajes de la Reina de la Paz, porque hasta el momento no lo han hecho. Y hablo sobre todo de España. Yo conocí Radio María Italia y Padre Livio desde los años 80, cuando en el año 2000 vine a vivir en España con mi marido y supe que se había creado Radio María España, pensé de encontrarme con una Radio María muy parecida a la de Italia, a la de Padre Livio, pero no fue así. No se leían los mensajes de la Reina de la Paz ni se comentaban. Se hacían todos otros programas que no eran malos por calidad, pero no se hacía conocer los más mínimos a los mensajes de la Reina de la Paz que se aparece en Medjugorje. No sé por qué, pero en España siempre ha habido demasiada prudencia dentro de la Iglesia sobre estas cosas. Parece casi que algunos obispos se quieran silenciar a la Virgen María, cosa que no podrán hacer. Una prudencia sobre la verdad que después ha pasado factura. Mirad qué pasó en la fase republicana de la historia de España con la consecuencia de la guerra civil. Esto para no haber oído las apariciones de Fátima. Mirad qué pasó con Garabandal y cómo terminó hoy la Iglesia Católica. Se intentó cubrir los pecados capitales de muchos obispos y esto ha hecho que los fumos de Satanás viajaran libremente dentro de la Iglesia Católica con las consecuencias que tenemos hoy en día. La Iglesia de Dios no es progresista y tampoco es conservadora, ni tampoco es inclusiva, no. La Iglesia de Dios debe ser al servicio de la verdad y de la voluntad de Dios, nada más. Viviendo aquí, noté que los mensajes de la Reina de la Paz en Medjugorje no eran muy bien vistos en la zona de España en que vivo y que todo empezaba por los seminarios. Además me di cuenta que nadie hacía la conexión entre Radio María y las apariciones en Medjugorje. Era como si fuesen dos cosas distintas cuando así no es. Pero me callé porque tenía la clara sensación que así, por el momento, tenía que ser. Pero ahora que los mensajes de la Reina de la Paz en Medjugorje han sido todos aprobados por el Papa, lo que espero yo, Bárbara, lo que espero de Radio María, sobre todo de España y de las Radios Marías de las comunidades de España, es que se hagan conocer todos los mensajes de María en orden cronológico, se leen y se comenten por alguien que cree en ellos. Y esto sobre todo lo repito en España, porque antes o después España tendrá que ser el motor trainante de la cristianidad. No sé cómo llegará a ser eso, porque las premisas no son
ciertamente prometedoras. Pero muchas profecías católicas dicen esto. Entonces, como que en el plan de la Reina de la Paz en Medjugorje comparece a España, porque a través de un soldado español se volvió a encontrar el pergamino que Mirjana había perdido durante algunos ataques a la zona allí de Medjugorje en los años 80, y que podéis encontrar en mi canal en uno de los capítulos que he hecho al comienzo, que se llama El pergamino y el soldado español. Y entonces está en el plan de la Reina de la Paz una acción de España que será una acción muy, muy fuerte, una acción decimos que arrastrará a todo el mundo a la fe en Dios, a volver de nuevo a la fe en Dios. Y no sé cómo será porque no tengo la mínima idea, porque así, por lo que veo ahora, todavía no hay señales de esto, pero yo creo que esto pase, porque muchas profecías de estos tiempos, o sea que hablan de estos últimos tiempos que estamos viviendo, hablan de esto, de una España que vuelve a la cristianidad con fuerza y que arrastra a todo el mundo de nuevo a Cristo y a la Virgen María. Entonces, yo creo también que el antiguo enemigo lo sabe muchísimo mejor que nosotros, porque él ya ha puesto muchas, no todas, no, la mayor parte, pero una parte siempre está escondida porque Dios no quiere. Pero que el antiguo enemigo ya ha puesto casi todas las teclas del puzzle. Y es por eso que también el diablo está machacando a España hoy en día con leyes inmundas y anticristianas hasta la médula. España tiene el valor y la fuerza para aguantar y revertir esta ola podrida que nos envían quien ha decidido trabajar para el diablo todos los días. Solo que los españoles no lo saben. Están totalmente aturdidos por todo esto y necesitan escuchar y vivir y meditar los mensajes de la Reina de la Paz y conocer todo el continuum de los mensajes desde el comienzo, porque es una enseñanza realmente celestial que la Virgen María nos da, y la Reina de la Paz en este caso nos guía en esta época tan difícil, pero al mismo tiempo tan electrizante, ya que estamos acercándonos a la intervención de Dios en nuestra dimensión terrenal. Ya estamos viviendo tiempos bíblicos y épicos y no nos damos cuenta. Y entonces espero que todos los 25 del mes se lea el mensaje de la Reina de la Paz nuevo y se digan los comentarios de la vidente y los del Padre Livio que encontréis en su blog y en la misma radiomaria.it. Seguro que un poco con los traductores automáticos y un poco con traductores humanos que encontréis, podéis hacerlo en España. Así que espabilar, chicos y chicas. Y si algún obispo se queja, decirle que estáis haciendo lo que quiere el Papa y la divina voluntad. Y dicho esto, rezaré para que Radio María España y la de todas las comunidades de España, empezando por Valencia, sean realmente al servicio de la Reina de la Paz. En caso contrario, que se cambien los directores hasta encontrar los que hacen lo que tienen que hacer. Y hasta el momento ha sido mi introducción para este capítulo de María nos guía.
ahora voy a explicar un poco con mis palabras que dijo Padre Livio Fanzaga durante el 9º Congreso de las Radios Marías del Mundo, y encontraréis el enlace en la descripción de mi vídeo, de este vídeo. Encontraréis el enlace al Congreso, al 9º Congreso de las Radios Marías del Mundo, que he encontrado en YouTube, y que pero yo lo he encontrado en italiano, pero creo que podéis usar el traductor automático del mismo YouTube para poder comprobar lo que os digo. Ha hecho una intervención Padre Livio de 1 hora y media. Yo he intentado sintetizar lo más posible para que fuera dicho lo más importante. Y nada, pero si queréis saberlo todo en los mínimos detalles, os lo traducís, porque seguro que encontráis traductores italianos que lo hagan. Bien, Padre Livio siempre dice lo que piensa, aunque a veces puede resultar bastante chocante. Y Padre Livio presidió el 9º Congreso de Radio María por primera vez tras la aceptación de los frutos de Radio María por parte del Papa y de la Iglesia Católica. En el 1987, la Reina de la Paz dejó el siguiente mensaje: sed portadores de conversión. Así, Padre Livio creó prácticamente de la nada Radio María, empezando por los sótanos, pasando por los campanarios, que también se convirtieron en repetidores de radio, hasta llegar a la programación de Radio María Italia, que en poco tiempo se difundió por todo el país y después por todo el mundo. Padre Livio sentía dentro de su corazón que María quería esto, que María necesitaba esto para involucrar el mayor número posible de personas, almas, en sus planes de salvación del género humano y del mundo, planes que son los mismos que los de Dios. Fue una novedad absoluta, especialmente en Italia, que en las apariciones la Virgen diera directivas y deciera lo que había que hacer. Era una nueva estrategia. En las apariciones de Medjugorje encontramos a María, Madre de Jesús, con el mismo perfil que encontramos durante las bodas de Canaán, en las que María toma la iniciativa. Ella no se deja impresionar por la objeción de Jesús, sino que toma el asunto en sus propias manos y decide por él, por su hijo, diciendo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Pues bien, en Medjugorje la Virgen María nos dice directamente a nosotros lo que debemos hacer para volver a su hijo Jesús y amortiguar lo más posible lo que nos viene encima. La novedad en aquel 1987 fue encontrar una radio que difundiera los mensajes dejados por María en las apariciones en Medjugorje. La novedad de una radio católica que invitaba a todos a la oración y a la conversión. Y Padre Livio fue el único entre todas las demás emisoras de radios católicas de aquel entonces que dio a conocer los mensajes de la Reina de la Paz en Medjugorje. También fue un milagro que el Padre Livio lograra difundir los mensajes de Radio María en Italia durante más de 40 años y continúa hasta el día de hoy. Por un lado, los mensajes fueron vistos con simpatía, pero por otros con aprensión, porque no se sabía exactamente a dónde conducirían. En estos 43 años, Padre Livio dejó en manos de los directores de las distintas radios María del mundo si hablar o no
sobre los mensajes que María aún deja en Medjugorje. Se decidió de elegir según conciencia. Y esta conciencia implicaba también la valentía de tomar partido o no del lado de los mensajes que la Virgen María dejaba. Pero ahora, con la aprobación eclesiástica de todos los mensajes, las cosas han cambiado. Con el nulla osta o nil osta otorgado por la Iglesia el 19 de septiembre del 2024 en Medjugorje, nada impide que Radio María haga conocer los mensajes de la Reina de la Paz, porque la Iglesia Católica, junto con el Papa, ha declarado que los frutos de estos mensajes son sin duda buenos, y Radio María es el fruto de Medjugorje en su forma más visible y que se ha extendido por todo el mundo. La autorización incluye todos los mensajes de Medjugorje, desde el primero hasta el último. No hay errores teológicos en ninguno de ellos. Los mensajes y peregrinaciones han convertido a millones de personas. Muchas han sido sanadas físicamente y psicológicamente, pero sobre todo espiritualmente. Son las almas las que se curan en Medjugorje y a través de los mensajes. Por eso que ahora la misión de Radio María cambia radicalmente, porque fue el propio Papa Francisco quien dio el visto bueno a estas apariciones. La autorización es el nivel máximo que la Iglesia Católica puede dar según el nuevo reglamento. En casos excepcionales, solo el Papa puede dar el certificado de sobrenaturalidad. El delegado del Papa dijo que el certificado de sobrenaturalidad para las apariciones en Medjugorje será en el futuro, cuando los secretos sean confirmados. Por lo tanto, y esto lo digo yo, Bárbara, si todos los que creen en los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje, hubieran esperado el protocolo de la Iglesia Católica para creer, la humanidad habría merecido el máximo castigo, ya que si hubiéramos esperado la aprobación de la Iglesia Católica del carácter sobrenatural de los mensajes y de los frutos buenos, el mundo habría sido destruido hace mucho tiempo. Mirad que obtuvimos el tiempo de gracia que estamos viviendo desde los años 80, porque el cielo había previsto que millones y millones de personas en el mundo creerían en los mensajes de Medjugorje y también en los mensajes de Akita y muchas otras apariciones, como por ejemplo en Garabandal, y así fue. Y previó también el cielo que millones y millones de personas en el mundo rezaran el rosario completo con devoción, conocimiento y corazón todos los días. Y así fue. Todas las piezas de rompecabezas se están encajando y estamos empezando a ver el plan tanto de Dios como de Satanás mucho más claro, lo que confirma la validez de las apariciones, también aquellas de Garabandal, especialmente porque la mayoría de las profecías de Garabandal se han hecho realidad, sobre todo aquellas de la Iglesia Católica. Y si hace tan solo 30 años me hubieran dicho cómo acabaría nuestra sociedad humana y la Iglesia, no lo había creído en lo más mínimo. Pero hoy estamos a este punto. Y es por eso que la Virgen María nos dice que es necesario rezar mucho y nos entrena sobre ello.
Al darle la Iglesia a Medjugorje autorización, o sea, el nulla osta, que es sin impedimento para los mensajes, la Iglesia declara oficialmente que Medjugorje es la herencia espiritual de toda la Iglesia. Con esta autorización, la Iglesia asume la responsabilidad de acompañar y presentar Medjugorje a los fieles del mundo. La novedad de Medjugorje es que la Iglesia le ha dado permiso cuando las apariciones aún continúan. Esto nunca había sucedido. Generalmente la autorización se concede una vez finalizadas las apariciones. Lo más probable es que después de más de 40 años, la Iglesia y el Papa se hayan dado cuenta de que María ya no está aquí para advertir, sino para guiarnos concretamente a través del caos que pronto sucederá. María nos guía a través de la formación espiritual que nos está dando con sus mensajes, porque no sabemos nosotros humanos ayudar al cielo para que el cielo nos ayude. Ni siquiera supimos en nuestra vida cotidiana que el cielo necesita nuestra ayuda, porque así Dios lo quiso desde el comienzo, que recibiera el cielo ayuda por nosotros y al revés. Es un intercambio, siempre es un intercambio. Y Dios quiere desde su comienzo que nosotros seamos miembros activos de la Santa Iglesia Católica, pero también y sobre todo del cielo, o sea, de la voluntad de Dios. Aquí no podemos sentarnos como si mirásemos pasivamente a la televisión. Aquí debemos activarnos para trabajar junto al cielo, junto a los ángeles, junto a los santos del cielo y de la tierra, y a la Virgen María, Reina de la Paz, por supuesto, que es nuestra capitana. Y volviendo a los mensajes, hoy en día la Iglesia asume la responsabilidad de Medjugorje y de todas las radios Marías del mundo. Por lo tanto, Radio María está llamada a una nueva misión, que es dar a conocer los mensajes de la Reina de la Paz en todo el mundo, estudiarlos, comentarlos, ser luz de esperanza para el mundo entero. Entender hacia dónde vamos, por qué y cuál es la manera de salvar a esta humanidad perdida y al mundo. En definitiva, entender cuál es la misión de Radio María en un mundo que ha querido distanciarse casi por completo de Dios y que está a punto de sufrir las consecuencias catastróficas de este rechazo a Dios. La mayor parte de la responsabilidad de este caos es de los gobernantes de las naciones. Por eso, al final de todo, habrá el juicio de las naciones, es decir, para los políticos y los poderosos del mundo que han sucumbido totalmente a su propia lógica codiciosa en lugar de creer en Dios y en sus leyes. En la práctica, Padre Livio quiere comunicar dos cosas. En primer lugar, que las apariciones de Medjugorje son ahora parte del patrimonio de la Iglesia Universal. En segundo lugar, Radio María ha estado involucrada en el plan de la Reina de la Paz desde el principio, y siendo hoy parte del patrimonio de la Iglesia Universal, es su deber difundir los mensajes en todas partes del mundo. Por lo tanto, todas las radios Marías del mundo deben dar a conocer los mensajes de la Reina de la Paz, difundirlos por todas partes, explicarlos y acoger las diversas iniciativas que puedan surgir de los creyentes de la Reina de la Paz. Y lo mismo ocurre también no solo para las Radio María, sino también para la Iglesia y sus obispos y sacerdotes.
pero que los comentarios sigan exactamente las palabras de la Reina de la Paz. Que algunos sacerdotes no vayan inventando explicaciones que no hacen parte de lo que nos explica la Virgen María y Medjugorje. Y nunca hay que olvidar que la única arma que desactiva al diablo y a sus siervos y amortigua las consecuencias nefastas del mal esparcido por doquier es el Santo Rosario rezado con conciencia y corazón. Y seguimos. La Iglesia tardó en conceder el permiso porque las características de las apariciones en Medjugorje eran completamente nuevas. Aunque ya había sucedido en apariciones en Francia alrededor del 1800, que la Virgen María apareciera a una pastorcita durante muchos años, los mensajes que la Virgen dio en aquel entonces fueron en su mayoría mensajes proféticos. Mientras que en Medjugorje esto no fue el caso. Los mensajes de la Reina de la Paz en Medjugorje son más una guía espiritual aplicada a los peligros espirituales y materiales de esta época que proféticos. También es novedad que haya aparecido y siga apareciendo durante más de 43 años todos los días. En Medjugorje se vive verdaderamente una intensa emoción cuando los frailes interrumpen el rosario al toque de la campana de la iglesia parroquial y se observa 1 minuto o más de silencio, o sea, cuánto dura la aparición, precisamente en el momento en que la vidente Marija recibe la aparición de la Virgen. En ese momento todos los fieles se arrodillan en contemplación porque la Virgen María ha llegado a Medjugorje desde el cielo. No sé si os dais cuenta del carácter excepcional de este evento. El cielo se abre todos los días. La misma Virgen María desciende hasta esta tierra para instruir al vidente. Y cada 25 del mes nos deja el mensaje que nos hace falta para guiarnos en este laberinto terrenal. Yo, Bárbara, cuando me decían que esas apariciones eran extrañas y que todos estos mensajes se repetían y que la Virgen María nos decía lo que pasaría, yo siempre respondía, se ve que la Virgen María ha cambiado de estrategia. De hecho, nadie escuchó a la Virgen María en Fátima. Y si estamos en este punto de la historia, con las consecuencias que tenemos, es precisamente porque nadie hizo lo que la Virgen María pidió en Fátima, que es lo mismo que pide hoy en día, pero de una forma distinta. Y ni siquiera la Iglesia lo hizo en Fátima. Y ahora una buena parte de la Iglesia es muy reticente, muy reticente. No hay duda de que hemos entrado en una fase de la historia que es excepcional. Lo que estamos viviendo es una transición histórica del gran peligro para la Iglesia. Una mentalidad anticrística se ha extendido ahora en los países católicos tradicionales que ni siquiera ya son la sombra de lo que eran. Por eso la Virgen María, a través de sus mensajes mensuales, nos regala una inmersión completa, dicho en inglés full immersion, en la catequesis, para permanecer centrados en Dios y comprender el enorme poder de la oración, especialmente del rosario. Rosario que, como sabemos, fue fortalecido, potenciado por el Altísimo precisamente para los tiempos oscuros que vivimos, como dijo en su momento Suor Lucía de Fátima. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de una mentalidad anticrística.
es precisamente la mentalidad del tiempo que vivimos. El cristianismo es perseguido en todo el mundo e incluso en Occidente podría estallar una persecución en cualquier momento. Ahora vivimos en una cultura que llaman modernista y en el modernismo no hay lugar para Dios. De hecho, el modernismo pone al hombre en el lugar de Dios. Y en consecuencia, todos los puntos de referencia son relativos a nuestro propio yo, a nuestro egoísmo. Ya no hay lugar para Dios ni para los demás, solo existe mi yo y mis satisfacciones personales. Un mundo que se basa en la satisfacción de cada uno de su propio yo es un mundo totalmente explotador en todos los puntos de vista y, en consecuencia, es un mundo autodestructivo. El plan de Satanás es borrar totalmente a Cristo de la historia. En el párrafo 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, leemos que la mayor impostura es cuando el ser humano, después de haber conocido a Cristo, le rechaza hasta anularlo. De hecho, la cultura modernista afirma que el hombre se salva a sí mismo, no necesita de Dios para salvarse. En Medjugorje, la Virgen María nos advirtió que el hombre moderno ha abandonado la fe y a Cristo. Ese es sin duda el contexto en el cual vivimos. Todo esto permite a Radio María entender su misión. El magisterio de la Iglesia dice lo mismo que dice María en Medjugorje, es decir, que el modernismo se ha convertido en la nueva religión del mundo. Y esto explica por qué María lleva tantos años presente en esta dimensión terrenal nuestra. Con Medjugorje, María eligió una parroquia que todavía tenía bastante fe en Cristo y en su madre para que regrese a su hijo por completo y, a través de Medjugorje, traer de regreso hacia su hijo Jesús a toda la humanidad dispersa. María nos hace regresar a Cristo, a la aceptación de la cruz, a la oración, a la confianza y al abandono en Dios, y de esta forma nos conecta con el corazón de su Hijo. Lo impresionante de estas apariciones es que hay sacerdotes que van a Medjugorje para redescubrir su fe. Y si todavía no se ha producido un colapso del cristianismo occidental, es precisamente por los mensajes que la Virgen María deja en Medjugorje. Este es el plan de María de todos estos años, y Radio María debe seguir el plan de María, porque es la radio de María. Nació con las apariciones de María en Medjugorje y por lo tanto debe permanecer junto a la Reina de la Paz y a los mensajes que ella da, imperfecta sincronía. Y es importante subrayar que el plan de María que se va gestando en la historia comienza con Fátima y se cumplirá en Medjugorje a través de la nueva evangelización mariana que son sus mensajes. María nos está abriendo los ojos a cómo se ha convertido el mundo actual, que está peligrosamente cerca de la autodestrucción y el cristianismo de la autodisolución. Sin Dios no hay futuro ni aquí ni allá. María nos guía, y esto, mirad de la providencia y no el caso, es precisamente el título de este canal de YouTube. Por algo será que me ha salido a la mente de llamar este canal de YouTube María nos guía. Y ahora esperemos que todas las radios Marías del mundo, y es en especial forma la Radio María de España y de todas las comunidades
autonómicas españolas hayan recogido este mensaje de Padre Livio y también mío y se pongan mano a la obra para dar a conocer los mensajes de María como lo va haciendo Padre Livio desde hace 43 años. Y sea siempre bendito Dios por esto. A Jesús por María. Reza del